Entonces, como ustedes saben, pues la programación lo que se trata es de manipular datos y procesarlos y guardarlos en variables. De ahí la importancia de también tener claro el concepto de una variable. En matemáticas nosotros trabajamos con las variables por lo general, ¿no? La variable x, la variable y, que al igual que cada ejercicio puede tomar un valor, igual acá. También al trabajar con la programación o con un lenguaje, esa variable va a cambiar. Dentro de todo esto, hay un tema que hay que entender, lo que se llama la persistencia. Entonces, ¿cómo funciona la persistencia de datos? Como se mencionó anteriormente, el software se trata de datos. Y los datos, pues, tienen que ver con algo que se llaman los bytes y los bits. Los bits es como la unidad mínima de información y los bytes es una unidad de medida. Entonces, los bytes contienen 8 bits y cada bit es un 0, puede ser un 0 o un 1. De ahí que las memorias vengan todos en múltiplos de 8. Entonces uno no puede conseguir una memoria de 125 megas, sino que tiene que conseguirlas de 128 teniendo en cuenta esa parte, ¿sí? De ahí que solo la memoria viene en números pares, no viene en números impares. El procesador, entonces, digamos, es un dispositivo electrónico que maneja energía, entiende esas instrucciones y las ejecuta automáticamente. ¿Pero cómo las ejecuta? Porque ya las tiene guardadas en una memoria. Entonces, para que el procesador pueda realizar su trabajo, se necesita saber dónde está. ¿Y dónde está? Pues guardadas en una memoria. ¿Listo? Hay dos tipos de memoria. La memoria ROM, que es de únicamente lectura, y la memoria RAM. Y también hay otra, la memoria principal de la computadora, que es donde se residen todos los programas y datos sobre lo que se puede efectuar operaciones de escritura y lectura. La memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM es la que vamos a hablar en este momento. ¿Cómo funciona la memoria RAM? Bueno, es un dispositivo electrónico, tiene miles y miles de capacitores que se llenan de energía. Por eso a veces esas memorias se recalientan. Con el tiempo, pues se vuelven un poco más lentas, porque también por el uso ya los materiales se ponen defectuosos. ¿Y cuál es la característica de esta memoria? Pues tiene algo que se llama una frecuencia de refrescado. Entonces ahí es donde se ve la capacidad y la velocidad. Entonces cuando uno compra una memoria, pues debe también ver esa característica, qué capacidad de refrescado tiene. La desventaja es que si se apaga el computador, esa información se pierde, ¿no? Se pierde en esta memoria. ¿Cómo se guarda entonces la información? Bueno, primero lo que hace lo que debe hacer el lenguaje de programación es que haga una reserva, guarde un espacio muy pequeño, muy específico, para guardar una letra, un número o un dato. Luego ese espacio digamos reservado, se utiliza cuando el programa se ejecuta y luego se libera. Entonces, si no quiero que mis datos se desaparezcan, pues los debo almacenar en un disco duro. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no se guardan en un disco duro y si se guardan en una memoria en el caso de la parte de la programación? ¿Por qué? Porque resulta que esto se vuelve lento, se vuelve muy lento, y en cambio la memoria RAM es mucho más rápida. Entonces de ahí que si yo quiero también tener claro dónde guardar bien la información, lo puedo hacer pues, en un disco duro o en un disco sólido, o también utilizando una base de datos que está almacenada en un disco duro, ¿cierto? Pero toda la parte de la programación, la información, se va a guardar digamos, a través de estos tres procesos en la memoria, y una vez hecho eso, ya uno le da la orden para que se guarde en una base de datos en un disco duro. ¿Cómo funciona la persistencia de datos entonces? Bueno, la información es almacenada en la memoria y el software se comunica con esta memoria para almacenarlo. Es decir, la memoria de la memoria RAM pasa al disco duro. Puede pasar al disco duro a través de una orden que yo le dé. La persistencia de datos es poder almacenar la información para que no se pierda, ¿sí? Entonces también el programa debe hacer eso. Saber guardar la información que yo digite, que yo escriba, la debe guardar. Una vez la procese, la tenga dentro de la memoria RAM, la pase automáticamente a una base de datos, y la base de datos debe estar guardada en el disco duro. Entonces dice, ¿por qué se usa la RAM si es mejor la ROM para que mis datos no se pierdan? Pues obviamente aquí lo que se trata es de
velocidad, que el procesamiento de la información sea veloz. Por eso no se guarda en el disco duro, sino que temporalmente se guarda en la memoria RAM. Y luego, ya con sentencias, con órdenes del programa, pasan a un disco duro. Dentro de todo esto, de lo que se llama la parte de los tipos de datos y la parte de variables y la otra parte que se maneja de cómo se almacena la información, también hay que hablar de tipo de datos. Recuerden que nosotros hablamos de tipos de datos en la temática de base de datos. ¿De qué tipos de datos había? Había tipo texto, tipo número, acá es igual, ¿sí? Tipo fecha, tipo lógico, ¿cierto? Tipos numéricos. Entonces, igual que allá existen los tipos de datos, en el lenguaje de programación o dentro del algoritmo debemos saber qué tipo de datos vamos a programar.